Bienvenidos a Terror Abismal, donde las sombras cuentan su verdad. Esta noche, prepárate para un viaje sin retorno a 4 gasolineras malditas, lugares donde la oscuridad no se esconde, sino que te observa. Si alguna vez paraste en una estación solitaria de madrugada, estas historias te harán mirar 2 veces antes de bajar del auto. En turno de la medianoche, un joven descubre que el nuevo trabajo nocturno oculta un pasado sangriento. En Ecos en la isla de combustible, una mujer enfrenta presencias que no quieren que nadie escape. En la sombra bajo el surtidor, una parada inocente revela secretos enterrados con olor a gasolina y muerte. Y en la llama silenciosa, un conductor entra a una estación que ya no existe, al menos no para los vivos. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos si te atreves a entrar a las estaciones donde el verdadero combustible es el miedo. ¿Estás listo para llenar el tanque de horror? La última surtidora. Desde que recuerdo, siempre he sido una persona prudente. Me llamo Daniel Rivera y aquella noche nunca se me borrará de la memoria. Todo comenzó cuando mi auto, un viejo sedán azul, empezó a dar señales de quedarse sin combustible justo en la carretera que une el pueblo de San Miguel con la ciudad. Eran cerca de las 2:15 de la mañana y la luna, oculta tras nubes densas, apenas arrojaba luz sobre el asfalto. La gasolinera apareció de pronto, un pequeño edificio cuadrado, con paredes de hormigón pintadas de blanco y destellos anaranjados en el letrero. El logo estaba prácticamente borrado, pero se leía la palabra Cervicar. Bajo el amplio techo que protegía las 4 mangueras, solo una bombilla parpadeaba con un zumbido monótono. Al bajar del coche, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El silencio era absoluto, solo roto por el crujir de mis propias pisadas. Me acerqué al surtidor número 3. El metal estaba frío y algo oxidado, el display mostraba ceros parpadeando. Deslicé mi tarjeta, pero el lector solo emitió un pitido seco. Me froté las manos para entrar en calor y decidí entrar a la oficina, pensando que tal vez hubiera alguien adentro. La puerta de cristal estaba entreabierta. Dentro, una mesa con papeles desordenados y una vieja caja registradora cubierta por una capa de polvo. En la pared, un calendario marchito marcaba el mes de febrero de 2009, como si el tiempo se hubiera detenido hace años. Avancé con cautela. Sobre el mostrador, una taza con manchas de café rancio y un teléfono con cable enredado. De pronto, el silencio se quebró con un leve crujido detrás de mí. Me giré y vi a una mujer pálida, de pie junto al pasillo que conducía al baño. Vestía un uniforme gris y su mirada, fija en mí, era completamente ausente. «¿Puedo ayudarle?», dijo con voz suave, casi un susurro. Mi corazón latió con fuerza. Sentí el sudor helado en la nuca. Quería cargar combustible, pero el surtidor no funciona, contesté con voz temblorosa. Ella asintió lentamente, y al hacerlo, escuché un raspado metálico como si las paredes suspiraran. Señaló con la barbilla el exterior. La máquina solo acepta efectivo. Hay un cajero automático junto a la puerta frontal, pero, vaciló, se queda sin señal por la noche. Sus palabras flotaron en el aire y, de pronto, el murmullo de un viejo transistor prendido en una esquina llenó la habitación con una estática intermitente. Decidí regresar y dejar el coche estacionado bajo aquel techo sombrío. Caminé despacio, notando que la bombilla oscilaba con menor intensidad, cada vez más cerca de apagarse. Al llegar al surtidor, estiré la manguera, que crujió sin elástica resistencia, y al presionar la palanca, noté como un goteo lento de gasolina caía al suelo, dejando un charco brillante bajo la luz mortecina. Mientras esperaba, un ruido seco detrás de mí me hizo volver la vista. No había nada, pero el aire se sentía cargado, como si alguien me observara. Busqué con la mirada entre las columnas de metal. El resplandor reflectante de un par de ojos negros apareció por un segundo en el extremo oscuro del estacionamiento, junto al camión abandonado que casi ni se distinguía. Parpadeé y desapareció. Con el contenedor lleno, guardé la manguera y fui hacia la cabina a apagar. Al volver a entrar,
la mujer de uniforme ya no estaba. Un frío intenso me recorrió y mis dedos se enredaron con los papeles esparcidos. En la pantalla del teléfono, la línea mostraba estática y un mensaje rojo, sin conexión. Respiré hondo y colocándome a horcajadas sobre el mostrador, miré el calendario. Febrero, pero el día exacto estaba rasgado. Alguien había arrancado la hoja. Intenté calmarme, tal vez sea un lugar viejo, olvidado. Nadie trabaja de noche. Me repetía esa frase como un mantra. Decidí usar el baño antes de partir. La puerta rechinó cuando la abrí. El interior era más pequeño de lo esperado, con azulejos manchados y un espejo rajado. Encendí la luz y el destello iluminó algo rojo en la esquina del suelo. Me agaché y reconocí la botella de un tinte de cabello, manchada como si se hubiera volcado sobre la losa. Al levantar la mirada, mi reflejo apareció distorsionado, la rajadura del espejo formaba una mueca lunar y sentí como mis ojos parecían más grandes, llenos de pánico. Creí escuchar un sollozo apagado tras la puerta, como si alguien llorara en la bodega contigua. Temblando, salí del baño. Un viento helado recorrió el pasillo, apagando la bombilla del pasillo y dejándome en penumbras. Mi respiración se aceleró, el frágil haz de luz de la recepción era mi único refugio. Avancé a ciegas y, de repente, noté que el suelo estaba húmedo. Un líquido viscoso cubría los últimos pasos hacia la puerta principal. Olía a aceite quemado, o quizás a algo más oscuro. Me di cuenta de que mis zapatos estaban salpicados de pequeñas gotas carmesí. Di un paso atrás, y algo se movió al fondo de la sala. Era la mujer, recortada contra la pared fría, pero esta vez su uniforme estaba empapado en un rojo profundo. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta de cristal. Al empujarla, no cedió, alguien la había trabado. Mi corazón se detuvo. Golpeé el cristal con el puño, mientras un gruñido bajo emergía detrás de mí. Giré la cabeza y mis pies se quedaron paralizados al ver a la mujer avanzar lentamente, arrastrando los dedos por el suelo manchado. Sus ojos, antes vacíos, brillaban de un modo casi inhumano. Un estruendo sacudió la cabina, la bombilla principal se prendió de golpe y, bajo su resplandor, vi tras ella la figura de un hombre, con el uniforme igual, colgado de un vigas en el techo. Su cuerpo oscilaba, con la cabeza ladeada y un charco marrón acumulándose a sus pies. El hombre tenía una placa con el nombre Eduardo y, en su mirada hueca, parecía suplicar ayuda que jamás llegó. El miedo me estranguló la garganta. Con un último impulso, me deslicé por una ventanilla rota junto al baño y caí afuera, sintiendo el asfalto frío bajo mis rodillas. Me arrastré hasta el coche, recogí la tarjeta de crédito y las llaves, y al subirme a toda prisa, solo deseé arrancar el motor. El sonido del arranque pareció un rugido salvador. Giré hacia la carretera y, sin mirar atrás, pisé el acelerador. Al pasar de largo, miré por el espejo retrovisor y vi la gasolinera sumida otra vez en silencio y penumbra, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, en uno de los ventanales, algo brilló, una silueta delgada y erguida, como si me despidiera. Mi respiración tardó minutos en volver a la normalidad. Esa misma mañana, con la luz del sol bañando el paisaje, decidí regresar con ayuda. Llamé a la policía local y, cuando volvimos al lugar, la estación estaba completamente abandonada, no había huellas de mangueras usadas ni papeles. Ni rastro de la mujer ni de Eduardo colgado. El calendario seguía marcando febrero de 2009, intacto. La policía confirmó que hacía más de 10 años la gasolinera cerró tras la muerte de un empleado atrapado en un incendio en los tanques subterráneos. Desde entonces, se rumoraba que, de noche, aparecían extrañas figuras rogando auxilio, y quienes se acercaban nunca volvían a hablar claro de lo que vieron. Hoy, cada vez que paso por esa carretera, acelero sin mirar atrás. Sé que lo que viví no fue imaginación. El sonido de aquella bombilla al parpadear y los susurros en la estática aún retumban en mis oídos, recordándome que, a veces, la ayuda llega demasiado tarde, y que hay lugares donde la oscuridad se niega a morir.
Ecos en la isla de combustible. Me llamo Carla Sánchez y aquella noche no fue una simple parada para cargar gasolina, se convirtió en mi peor pesadilla. Era viernes 13 de junio de 2014, pasaban de las 11:30 de la noche cuando mi camioneta verde, con llantas medio desgastadas, empezó a dar tirones. La carretera que cruza la Sierra de la Esperanza está llena de curvas cerradas y acantilados. Vi las luces amarillentas de la gasolinera Isla de Combustible a lo lejos, como un faro de salvación. Al detenerme, noté que el letrero principal se bamboleaba con el viento. El logotipo, un surtidor estilizado con forma de isla, tenía las letras medio borradas. Bajo el techo metálico que sostenían 4 columnas corroídas, había 2 dispensadores antiguos, con manillas gastadas y números que apenas se distinguían en la pantalla. El suelo estaba cubierto de manchas de aceite y rastros de neumáticos. Solo una lámpara funcionaba, lanzando un halo amarillo sobre la zona de autos. Bajé del vehículo con la palma fría de la mano izquierda apoyada en la carrocería. Cada vez que exhalaba, mi aliento se transformaba en una pequeña nube que se desvanecía en el aire helado. Tomé la boquilla y la acerqué al tanque. Al oprimir la palanca, el chorro de gasolina salió con un siseo constante que resonó en el silencio sepulcral. Empecé a notar un olor extraño, dulce como de pintura vieja, mezclado con el fuerte aroma del combustible. Levanté la mirada y vi a un hombre parado cerca de la puerta de la caseta de cobro. Llevaba overol azul oscuro y un casco con la visera levantada. Tenía el rostro serio, casi inexpresivo. Sus ojos me siguieron con intensidad. Al verme, asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Eso me puso nerviosa, el silencio se volvió demasiado pesado. Guardé la manguera y caminé con paso firme, obligándome a no pensar en lo sola que estaba allí. Entré a la cabina, un cubículo pequeño con un escritorio metálico y un estante lleno de latas de aceite. Las paredes estaban cubiertas de fotos, autos deportivos, camiones antiguos y un diploma enmarcado que decía Reconocimiento a la Mejor Atención 2002. Un reloj de pared marcaba las 11:29, aunque mi teléfono marcaba 9 minutos más tarde. Me acerqué al estante y tomé una lata de aceite para pagar junto con mi efectivo. De pronto, un ruido seco cayó del techo, algo golpeó una placa metálica y vibró con un eco sordo. Respiré hondo y me giré para hablar con el hombre del overol. Pero ya no estaba. La puerta de la caseta estaba cerrada y trabada por dentro. Me acerqué y golpeé el cristal. «Hey», grité, con la voz tensa. «Tú, negro, abre la puerta». No hubo respuesta. El eco de mi voz volvió multiplicado por las paredes. Mis manos empezaron a sudar. Toqué el interruptor de la luz, solo chisporroteó y se apagó, dejándome a oscuras. Sentí que algo crujía detrás de mí. Volteé con prisas, encendiendo la linterna del móvil. La luz iluminó un pasillo estrecho que conducía al almacén. Por ahí vi una sombra alargada, parecía la silueta de una persona encorvada. Respiré con fuerza. ¿Quién anda ahí? Mi voz tembló. El silencio me respondió, y al girarme hacia la puerta principal, descubrí que la manija se movió 1 centímetro, como si alguien estuviera empujando desde fuera. El miedo me empujó hacia el pasillo. Avancé con cuidado, iluminando cada tramo. Entré al almacén, estanterías repletas de bidones, cables colgando del techo y un carrito de herramientas tirado en el suelo. De pronto, sentí un escalofrío intenso que recorrió mi nuca. Miré hacia arriba y vi una trampilla entornada. Unos dedos pálidos empujaban desde arriba. Latió mi corazón con violencia y di un paso atrás, tropecé con el carrito y caí de bruces. Al incorporarme, el piso vibró ligeramente. Un golpe seco, como un portazo metálico, retumbó en el piso superior. «No puede ser», susurré mientras subía por unas escaleras de mano. Llegué a una sala con paredes de ladrillo sin revocar y una mesa de trabajo cubierta de herramientas oxidadas. En el centro, encorvado sobre las tablas, vi al hombre de overol.
Tenía la espalda curvada y no había casco en su cabeza. Su pelo estaba enmarañado y sus ojos fijos en algo que yo no alcanzaba a distinguir. Una lámpara colgante oscilaba sobre su hombro, proyectando sombras danzantes. «Señor, ¿se encuentra bien?», pregunté, acercándome con cautela. No respondió. Cuando la linterna marcó su rostro, vi que tenía la boca cosida con alambre fino. Su mirada era un pozo sin fondo. Di un paso atrás y sentí que algo me agarró de la muñeca. La figura volvió la cabeza lentamente y lo que me vio produjo un crujido seco, como madera vieja que se parte. Logré zafarme y corrí escaleras abajo, tropezando, dejando atrás un rastro de sangre en mi pierna. Al salir del almacén, noté que la puerta principal ya estaba abierta. Bajo la luz de la luna, vi una silueta más al fondo, una mujer vestida con un overol igual, con las manos ensangrentadas sosteniendo un destornillador. Sus pasos eran lentos, pero seguros. Sentí el olor a óxido mezclado con sudor y desesperación. Corrí hacia mi camioneta, dejando que el motor rugiera al arrancar. Giré en U y me interné en la carretera, acelerando sin mirar atrás. Llegué al pueblo de La Esperanza cerca de la medianoche real, con la pierna sangrando y el corazón latiendo a 1000. Llamé a la policía, describí cada detalle. Al amanecer, los agentes vinieron conmigo. La gasolinera estaba completamente vacía. No hubo huellas, no encontraron mangueras usadas ni señal de bidones abiertos. Ni rastro del hombre o la mujer, como si nunca hubieran existido. Solo hallaron, en el almacén, un viejo diario con páginas manchadas de sangre seca. En la primera página, alguien escribió con tinta negra: «Si vienes después de medianoche, serás parte de la isla para siempre». Desde entonces, aunque pasen años, siento a veces el chirrido metálico de las puertas en la oscuridad y sueño con esa lámpara oscilando. Y sé que, en alguna parte, aquellos dos siguen esperándome, entre sombras y destornilladores, deseando un nuevo visitante para nunca dejarlo ir. La sombra bajo el surtidor. Me llamo Marcelo Ortega y nunca imaginé que detenerme en la gasolinera Luz del Camino se convertiría en mi pesadilla más oscura. Era la noche del 8 de agosto de 2016, exactamente a las 0:47. Mi motocicleta, una Honda CB500X roja, había comenzado a fallar en el kilómetro 42 de la autopista que conecta la ciudad de San Juan con la costa. La luna llena asomaba tras un velo de nubes grises y el aire olía a tierra mojada tras la lluvia de la tarde. Al divisar la estación, noté en el letrero descolorido el logotipo de una estrella fugaz. El edificio principal, de un solo piso con ventanas circulares, parecía más un taller abandonado que una gasolinera activa. Bajo el alero oxidado, 4 surtidores numerados con pintura descascarada aguardaban en fila. Una lámpara fluorescente al borde del techo parpadeaba de manera irregular, como un centinela cansado. Dejé la moto con el casco a un puesto y me acerqué al surtidor número 2. La manguera osciló extrañamente al soltarla. La palanca se dio con un crujido metálico y, al activar el flujo, un hilillo de gasolina surgió en lugar de un chorro constante. Mientras esperé, me fijé en los barrotes que protegían la ventana del cobertor. Estaban torcidos, como si alguien hubiera forcejeado con ellos. En el suelo, unas huellas borrosas de calzado pesado se perdían bajo la sombra del alero. Volví a guardar la boquilla y caminé hacia la oficina de pago, cuyas puertas de cristal estaban cerradas. Llamé suavemente y, tras unos segundos, se corrió un panel metálico en la pared. Apareció el rostro de un hombre de edad indefinida, con un uniforme de color caqui y una gorra deshilachada. Sus ojos, hundidos, me atravesaron. «Son 35,80, señor», dijo sin apartar la mirada. Al entregarle el dinero, noté en su mano temblorosa una cicatriz rojiza que recorría el dorso. Sentí un escalofrío y giré la cabeza. Detrás de mí, un automóvil negro con vidrios polarizados apareció de la nada, estacionándose en el surtidor 4, vacío hasta hace un segundo. Sus luces internas estaban conectadas, pero ningún motor rugía.
El silencio era tan profundo que pude oír el rugido de mis propios nervios acelerados. Regresé a la moto para encenderla, pero el botón de arranque emitió un chasquido seco y nada más. La fluorescente del alero titiló con furia y, de pronto, se apagó. Quedé a oscuras junto a mi máquina, con solo la luz débil de mi celular como guía. Retrocedí hacia la oficina y toqué la puerta con insistencia. El hombre volvió a asomarse, pero esta vez su rostro estaba cubierto de una sombra espesa. Antes de que pudiera decir algo, la placa de identificación se deslizó de su pecho y cayó al suelo con un golpeteo hueco. Desesperado, tiré de la manija de la puerta. Cedió lentamente. Al entrar, noté un calor húmedo y un olor acre, como de aceite quemado mezclado con algo metálico. Las paredes, pintadas de un verde pálido, mostraban manchas oscuras que sugerían restos de líquido seco. La caja registradora estaba abierta y vacía. Dentro, solo yacía un recibo amarillento fechado el 15 de julio de 2004. Un crujido detrás de mí me hizo girar en redondo. La puerta se había cerrado de golpe y el cartel de cerrado colgaba en el cordel, oscilando sin viento. Sentí un leve zumbido. Un televisor antiguo cayó del estante, reproduciendo un video estático con un tic-tac de reloj. En la pantalla parpadeó un fotograma, el hombre que me atendió, pero más joven, con la gorra recién comprada y sonriendo, de pie ante un surtidor idéntico. Di un paso hacia él y, al fijarme en la fecha del recibo, comprendí que llevaba más de 10 años muerto. Su figura, proyectada en la televisión, alzó la mano y señaló hacia atrás. Me di vuelta y, en el pasillo que conducía a un cuarto trasero, una puerta entreabierta dejó filtrar un haz de luz mortecina. Una voz ronca, apenas audible, susurró mi nombre. Con el corazón en la garganta, avancé hasta la sala de almacenamiento. Allí encontré archivos cubiertos de polvo, facturas antiguas, tarjetas de seguridad y un cuaderno de bitácora. Al hojearlo, descubrí la anotación, 4 de julio de 2004, explosión en cisterna. Fallecido, Jorge Molina, operador nocturno. Causa, fuga de gasolina. Con manos temblorosas, seguí leyendo, señales extrañas junto a los surtidores. No recomendado trabajar de noche. Un golpe seco me sobresaltó. Alguien había dejado caer una lata de aceite en el suelo, a mis pies. Al mirar hacia arriba, vi al hombre que me atendió originalmente, parado en el umbral, con la sombra de un segundo individuo tras él. Su piel lucía pálida y sus ojos relucían con un brillo antinatural. «Te quedas, para siempre», murmuró con voz cavernosa. Retrocedí rápidamente. Las luces tintinearon y el edificio se estremeció como si respirara. Corrí por el pasillo, tropecé con cajas vacías y sentí que algo me rasgaba la camiseta. Salí disparado hacia la puerta principal, que ahora estaba cerrada con llave. Alcancé un fierro caído y forcé la cerradura hasta que cedió con un crujido aterrador. Al volver al surtidor 2, noté que la motocicleta ya no estaba donde la dejé. En su lugar, solo quedaban huellas de neumático impresas en el lodo. Un viento helado levantó la tapa de mi casco, que rodó hacia el interior de la estación. Sin pensarlo, ingresé otra vez, recogí el casco y lo sujeté con fuerza contra mi pecho. La puerta se cerró tras de mí, y el interior quedó envuelto en tinieblas. Pero, al instante, la fluorescente del alero se encendió con un brillo intenso. Allí, frente al tablero de surtidores, vi la sombra de la manguera moviéndose sola, como una serpiente viva. Un chasquido eléctrico resonó, y el tanque de combustible comenzó a llenarse, goteando a borbotones. El sonido de la gasolina cayendo repetía un latido, ta-ta, ta-ta, tan rápido como mi pulso. Di media vuelta y corrí hacia la salida de emergencia, una puerta pequeña junto al baño. Al abrirla, di con un pequeño pasillo que conducía al exterior, junto a un cobertizo de mantenimiento. Un rayo de luna iluminó mis pies, había una mancha roja, seca, que se extendía desde la puerta hasta el bordillo. Seguí su rastro y vi, a lo lejos, la silueta de mi moto, apoyada en el suelo y sin cadena de seguridad.
Avancé con cautela y alcancé el manubrio. Sentí un golpe en la nuca y perdí el conocimiento. Cuando desperté, era de día. Los primeros rayos del sol entraban por las rendijas de la estación. Me encontraba sobre un carrito de herramientas, con las esposas de un policía apretando mis muñecas. A mi lado, el oficial González me interrogaba. «Señor, ¿dónde estuvo anoche?», preguntó. La policía había recibido una llamada de emergencia a las 01:12 del 9 de agosto de 2016. Llegaron en 5 minutos, pero solo encontraron puertas cerradas y luces parpadeando. No hallaron motor ni cascos, solo mis huellas en el lodo y el casco junto al surtidor 2. Nadie más en la zona vio mi moto. Esa mañana, la estación Luz del Camino estaba en perfectas condiciones, surtidores nuevos, paredes repintadas, empleados sonrientes y un reloj marcando la fecha correcta. Para aquel lugar, hacía años que no pasaba nada fuera de lo normal. Me devolvieron mis documentos y, con voz firme, me pidieron que no volviera. Nunca presenté denuncia, sabía que nadie creería mi historia. Hoy, cada vez que paso por el kilómetro 42, disminuyo la velocidad al recordar mi casco rodando solo bajo el alero. Sé que, en la penumbra, algo me observa, aguardando a la próxima víctima. Y desde entonces, cada vez que cargo gasolina, el ruido del surtidor me eriza la piel y me pregunto, ¿quién pagará hoy el precio de detenerse en la gasolinera equivocada? La llama silenciosa. Me llamo Ernesto Delgado y aquella noche de octubre jamás debí detenerme en la gasolinera Refugio del Valle. Eran las 3:07 de la mañana del 17 de octubre de 2018. Mi camioneta pick-up gris, cargada con herramientas y un par de maletas, protestaba con un chasquido seco, el tanque estaba casi vacío. Había salido de la ciudad a última hora para evitar el tráfico, pero pagué el precio de la soledad. Al divisar la estación, me sorprendió su letrero, 2 llamas entrelazadas pintadas de rojo intenso, apenas iluminadas por una fila de focos de neón parpadeantes. El edificio era estrecho, de muros de bloques grises manchados por el tiempo. Bajo el techo metálico que sostenía una hilera de lámparas fluorescentes, 3 surtidores mecánicos con pisadores gastados me saludaban con su silencio. No había ni un alma a la vista. Aparqué junto al surtidor 1. La manguera cayó al suelo con un sonido de madera vieja. Al presionarla contra el depósito, el grifo se dio con un chasquido y un hilo ralo de gasolina brotó en lugar de un chorro. Mientras esperaba, observé el suelo, manchas de aceite oscuro formaban un mosaico irregular sobre la loseta quebrada. A lo lejos, un camión cisterna oxidado permanecía estacionado desde hacía semanas. Con la máquina casi llena, caminé hacia la puerta de la caseta de cobro para preparar el pago. La entrada era un arco metálico con una puerta de vidrio ahumado. Al empujarla, sentí la resistencia de un pestillo oxidado que crujió sin gracia. Traspasé el umbral y quedé de pie en un espacio reducido, un mostrador de formica agrietada, un estante con repuestos de aire acondicionado y una vieja radio AM encendida, emitiendo estática y una estación de música ranchera, apenas audible. Tras el mostrador, el dependiente apareció como surgido de la penumbra. Era un hombre alto, de rostro anguloso y mirada cautelosa. Llevaba una camisa de franela a cuadros y un pantalón de mezclilla cubierto de manchas de grasa. Su nombre, según leí en la placa, era Raúl Mora. En su chaleco colgaban unas llaves y un llavero con un pequeño surtidor de metal. Me saludó con un gesto leve y su voz profunda resonó, casi sin emoción, «Son 30,50, caballero». Mientras buscaba mi billetera, noté un calendario empapelado en la pared, marcaba octubre de 2010. 14 meses antes de mi avería. Me quedé helado. «¿Esto no está actualizado?», pregunté, con la voz temblorosa. Él ladeó la cabeza, encogiéndose de hombros, y volvió la mirada hacia la radio. Un tic-tac muy tenue empezó a escucharse, como si un reloj estuviera oculto bajo el suelo. Me sentí observado. Pagué en efectivo y,
al devolverme el cambio, sus dedos rozaron los míos con un temblor inesperado. Miré su mano, la piel estaba extrañamente pálida y, bajo la uña del dedo índice, la luz dio un reflejo rojizo. Un olor dulce, a pintura fresca, flotó en el aire. Decidí marcharme, pero al girar hacia la puerta, vi tras él un ventanal oscuro que daba al pasillo interior. La silueta de una figura encorvada se desvaneció al instante. Salí y rodeé la camioneta. Para mi sorpresa, alguien había dejado una lata de aceite junto a la rueda trasera, como aviso de algo. La lata estaba abierta, con el contenido cuajado en el borde. Sentí un nudo en la garganta. Metí la lata al maletero y, al cerrar, un movimiento en el espejo retrovisor me heló la sangre. Raúl estaba detrás de mí, apoyado en la trompa del vehículo, con los brazos cruzados, sus ojos fijos en mí. Encendí el motor con prontitud y, al girar la llave, el tablero parpadeó, las luces de advertencia titilaron y el tacómetro subió al máximo, marcando un pico de revoluciones imposibles, luego se desplomó a cero. Con el corazón golpeando el volante, pisé el acelerador. El motor rugió y el vehículo cobró vida. Di marcha atrás en un tirón, chocando apenas el pie de Raúl contra el paragolpes. Giré el volante y me lancé por la carretera oscura. El rugido del escape y el temblor de la carrocería cubrieron mi pánico. Aceleré al límite hasta que el motor cesó de repente, me quedaba cero combustible. La camioneta se detuvo en medio de la nada. Mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener el volante. Observé el cuentakilómetros, la aguja del tanque oscilaba entre vacío y lleno. Me froté los ojos, parecía un espejismo. El silencio me envolvió. Respiré hondo y, tras unos segundos, un faro solitario iluminó el asfalto, era el camión cisterna oxidado que había visto antes. Sus luces delanteras parpadearon como si lucharan por encenderse. De la cabina salió un gruñido profundo. La silueta del conductor, envuelta en sombras, bajó del vehículo. Llevaba un mono de trabajo manchado de alquitrán y un casco con la visera baja. Vi al hombre caminar despacio hacia mí, arrastrando una manguera gruesa que parecía hecha de cuero. Cada paso resonaba contra el asfalto como un eco metálico. Sentí el olor a gasolina mezclado con algo más agrio, como sangre vieja. Quise gritar, pero mi voz se negó a salir. Cerré los ojos y apreté los puños. Cuando los abrí, el camión ya estaba a centímetros de mi ventana lateral. Una mano gruesa golpeó el cristal con un sonido seco. Apunté con la linterna del móvil y, tras el casco, reconocí el rostro de Raúl. Su mandíbula estaba desfigurada, la piel cubría sus dientes como una máscara grotesca. Con voz ronca, me dijo, no debiste irte. Aquí debes quedarte, como yo. Un gruñido le salió de la garganta y dioció el aire. Sentí un dolor agudo en la sien, como un golpe invisible. Pero justo entonces, un pitido insólito cortó la tensión, el tacómetro marcó y, con un estallido, la camioneta volvió a la vida. El motor encendió con un rugido triunfal. Pisé el acelerador a fondo mientras Raúl reculaba, dejando caer la manguera e intentando alcanzarme. La camioneta escupió nubes de polvo y, en un frenético derrape, me despegué de él. El radio de la cabina crujió y, con un chisporroteo, la estática se tornó estridente. Corrí por la carretera durante varios minutos, sin mirar atrás. Solo frené al llegar a un poblado iluminado. Entré a la primera estación abierta y pedí auxilio. Un empleado mayor, de rostro amable, me ofreció café y llamó a la grúa para revisar mi vehículo. Mientras esperaba, conté mi experiencia. El hombre me observó con preocupación y luego bajó la mirada al suelo. Esa estación cerró hace años, dijo en voz baja. Hubo un accidente en 2010, la explosión de un camión cisterna mató al encargado y a otro operario. Desde entonces, el lugar ha estado abandonado, pero algunos dicen que de noche aún atienden extraños clientes. A la mañana siguiente, la grúa se llevó mi camioneta. Volví a Refugio del Valle con un oficial.
El lugar tenía las mangueras arrancadas, las lámparas arrancadas y una sola placa oxidada con el nombre y la foto de Raúl Mora, fecha de fallecimiento, 22 de octubre de 2010. No hallaron rastro del camión cisterna ni de la lata de aceite. El camión original había sido vendido tras la explosión. Comprendí todo. Raúl y su compañero seguían atrapados en aquel refugio, consumidos por la llama silenciosa de la tragedia. La estación murió en 2010, pero su fuego interior nunca se apagó. Hoy, cada vez que paso por carreteras solitarias, me detengo un instante para encender las luces largas. No sea que, en la penumbra, la llama silenciosa me alcance de nuevo.